Dios bendiga a cada uno de ustedes y especialmente a cada una de las madres. Ciertamente la palabra nos muestra que bendito es aquel que honra a sus padres. Y hoy honramos y bendecimos a cada una de las mamás, pues ciertamente son una gran bendición. Cada madre, cada padre, cada una de las personas que en amor comparten con ellas, por favor celébrenlas. Hoy es un día muy especial en el Señor, así que desde ya les bendigo, hermosas mamás. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios produzca en ustedes el querer como el hacer por su buena y su perfecta voluntad. Les amo, mis hermanas. Feliz Día de las Madres. Ciertamente es el Señor el único que las ha sostenido y las ha traído hasta aquí. Bueno, pues este día estuve durante toda la semana prácticamente orando al Señor para que me hablara acerca del mensaje que hoy íbamos a compartir. Y el Señor me habló algo. Y quiero compartirles acerca del horno de la prueba. Pero no como lo hemos platicado en otros tiempos, sino quiero traer delante de ustedes los diferentes hornos que hay en la Escritura, pero los efectos de ellos en cada uno de nosotros. ¿Qué es esto? Así como lo ven en su pantalla, el efecto de los diferentes hornos de la prueba. ¿Por qué, mis amados? Nosotros hemos conocido que el horno de la prueba es como el desierto, o más bien es el desierto. Son los momentos en los que el Señor hace algo fuerte en nuestra vida para traer una transformación. Así que antes de empezar el mensaje, yo quiero pedirte que traigas un cuaderno, una pluma y te dispongas a tomar notas, pues ciertamente sé que esto te va a edificar y te va a dar entendimiento de aquellas cosas que quizás nunca habías comprendido por qué te suceden. Así que vamos a hacer una breve oración y que el Señor nos ministre esta mañana. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y queremos rogarte, Padre, por favor, háblanos. Por favor, muéstranos tu gloria. Por favor, Padre eterno y bendito, profundiza en nuestro corazón tu buen espíritu y enséñanos. Hoy me abandono en tus manos y te ruego que me uses como ese vaso, Señor, pero que tu gloria no sea tocada ni sea ensuciada. Que este mensaje, Padre, sea dividido en cuantos tenga que ser necesario para que cada uno de mis hermanos sea ministrado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te alabamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mi amado, como bien lo sabemos, los hornos, el Señor los permite para que seamos catapultados a otro nivel. El horno de la prueba, como ya lo hemos aprendido en muchas ocasiones, es ese catalizador, esa chispa que provoca que crezcamos espiritualmente. Y nosotros lo encontramos en la Biblia como la prueba, como el horno o como el desierto. Es decir, mis amados, algo que yo encuentro en la palabra es que en muchas ocasiones, antes de que nosotros podamos recibir la bendición o el cumplimiento de una promesa, el Señor nos mete a la prueba. Por eso en el libro de Oseas dice, y la llevaré al desierto. El desierto es un tipo de prueba, ¿verdad? Pero quiero mostrarte, como en algún momento lo platicábamos, la prueba nos va a catapultar, nos va a llevar a un crecimiento para que podamos recibir y aprovechar las promesas del Señor. ¿Qué es esto?
Y quiero explicarte el primer horno que yo encontré en la Escritura. Vamos a tener una serie en la cual yo te esté hablando de los hornos. Es decir, este tema no lo vamos a terminar hoy porque es muy vasto y en verdad anhelo que seas muy edificado. Y el primer horno es el horno que te da el crecimiento espiritual. ¡Qué bonito! Y quiero mostrártelo. Dice la Escritura que el Señor le dio a Abraham una palabra, pero la palabra fue en una visión. Y que a través de esta visión el Señor lo animó. Y no solo lo impulsó, sino que produjo en él que cambiara su enfoque. Y el Señor le dijo, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es esto? ¿Por qué le dice esto el Señor a Abraham? Le está diciendo a Abraham, lo que ha de venir va a ser difícil, pero ante lo que venga, tú no temas, porque yo el Señor voy a permitirlo para llevarte más allá de tu entendimiento. Porque yo el Señor necesito provocar en ti que tu carácter crezca hasta el nivel de tu llamado. Recordemos lo que platicábamos. La prueba va a producir en ti un carácter diferente, un entendimiento diferente para que crezcas y tengas la estatura de tu llamado. Un hombre en la Biblia que tenía un gran llamado, pero su carácter era muy malo, Sansón. Su llamado era ser un libertador. Pero ¿qué pasó? No tenía la estatura espiritual. Al igual Saúl, su llamado era ser rey. Pero nunca había sido procesado tan profundamente para que pudiera él sostener el llamado tan glorioso que el Señor le hizo. Es decir, mis amados, vuelvo a repetir, el horno es para llevar tu carácter al nivel de tu llamado. Y cuando el Señor le habla a Abraham y le muestra, le da esta visión, ahora el Señor le dice a Abraham, Abraham, dame un holocausto, ofréceme un holocausto. Abraham lo prepara, lo detalla la Escritura, pero en el momento en el que Abraham coloca el holocausto, ahora enseguidita ahí entró en la prueba. Y el Señor trae a mi corazón, ¿cuántas ocasiones el Señor no te ha pedido algo? Y enseguidita, ¡pum!, prueba. Y aquí yo lo veo. ¿Y cómo lo sé? Porque dice la Escritura que Abraham ofrece el holocausto y empiezan a venir aves sobre el sacrificio que él había ofrecido. Y la intención de estas aves era robar. Pero ¿qué era lo que quería robar Satanás? Porque representan espíritus demoníacos. Lo que quería robar Satanás era el voto, el holocausto, la entrega, la consagración que Abraham había hecho delante del Señor. Y el Señor hablaba a mi corazón. Y estos tipos de aves, mis amados, también son tipo de los ataques espirituales que como iglesia, no como persona, como iglesia, como conjunto de hombres y de mujeres, enfrentamos. ¿Y cómo? Porque Satanás siempre viene a robar la unidad, la comunión y la bendición. Eso es lo que representan esas aves. Pero no solo eso, mis amados, esta prueba o este horno o ese ataque, más bien, tiene dos sentidos. El primer sentido es cuando Satanás quiere robarnos la comunión con el Señor, la unidad con el Señor, la entrega al Señor y la bendición que el Señor nos quiere dar. Pero no solo es a manera con el Señor, sino también a manera horizontal, con las personas que me rodean. Nos roba la unidad, nos roba la comunión con ellos, nos roba la bendición de compartir en amor. Pero quiero que observes, también estas aves representan el legalismo. Todas las ocasiones que queremos colocar reglas en la iglesia.
Y muchas veces las reglas terminan sustituyendo la comunión con Dios. Y las reglas, mis amados, de manera recurrente sacan a Jesús del centro. Y en vez de aprender a tener una relación, una unidad, una sincronía con el Señor, terminamos aprendiendo a gobernarnos por medio de reglas y no del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Ser gobernado por reglas o ser guiado por el Espíritu Santo? Es decir, uno de los propósitos de este primer horno que te quiero compartir es romper la religiosidad, romper totalmente el esquema de protocolos. Tienes que hacer esto, debes hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que hacer aquello. No, mi amado. ¿Por qué? Porque la religiosidad o las reglas reducen a nada la unidad con el Señor. Y eso nos aleja del Señor. ¿A qué voy con esto, mi amado? Hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que llevan años como cristianos, pero no crecen. ¿Por qué? Porque están llenos de religiosidad. Y la religiosidad provoca una buena conducta, pero no provoca ni produce gente espiritual. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente y permitir que este horno del crecimiento espiritual surte efecto en nosotros. Ahora, volviendo un poquito a la historia de Abraham, enseguidita que Abraham coloca el holocausto y comienza a espantar las aves de rapiña, sucede algo. Y es aquí donde quiero que prestes mucha atención. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, verso 17. Génesis 15, 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno. Mira, me encantaría que ahí marcaras esa palabra. Horno humeando. Y luego, y una antorcha de fuego. Presta mucha atención en esos dos elementos. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Mira, algo que el Señor me hacía entender y lo quiero colocar en tu corazón. Estos dos elementos, el horno de humeante y la antorcha de fuego, sin ellos dos nunca vamos a poder tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el horno es un reflejo de que el Señor quiere refinar nuestra fe. Pero la antorcha es aquella que por medio del entendimiento del Señor alumbra nuestro entendimiento, y esto provoca que nuestra mente carnal sea transformada en una mente espiritual. Es decir, por eso el Señor, de manera directa en este primer horno que estamos platicando, el Señor permite la aflicción. Porque el Señor, al momento de mostrarte su luz, es como si ahorita estuviera el cuarto totalmente apagado y de repente abrimos los ojos y todo oscuro y ¡pum! Alguien prende la luz. Te lastima. Así lo mismo la palabra del Señor. Así lo mismo la obra del Señor en nuestra vida. El Señor permite su luz, prende su antorcha, permite que el horno humee y nos enfrenta a nuestra mente, nos enfrenta a nuestras costumbres, nos enfrenta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para que esto sea consumido en el horno de fuego. Porque tú no podrás deshacerte de ninguna de estas si no pasas por el fuego. Mi amado, este horno del cual estamos platicando también representa un pacto. El pacto que el Señor hizo con Abraham. Pero ojo, no lo hizo de manera particular con Abraham, sino con él y sus generaciones. Cuando nosotros entramos a este horno, el cual hemos puesto del crecimiento espiritual, cuando entramos ahí y el horno
cumple su propósito, ¡pum!, cambia nuestro entendimiento, cambia nuestras costumbres, cambia nuestras pasiones. Y si nuestro entendimiento es cambiado, automáticamente toma lugar la promesa. Y tu siguiente generación, es decir, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus chosnos, hasta el lugar donde el Señor te permita ver, esas generaciones ahora son diferentes, porque ya no los vas a guiar, ya no los vas a cuidar, ni vas a influir en ellos como la gente en el mundo, sino ahora vas a influir en ellos a través de una mente espiritual. Por eso este horno trata con nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar. Y por eso ahí se cumple el propósito del Señor. Y no solamente en ti como persona, sino en tu descendencia. Por eso en el libro del profeta Isaías dice: y pondré en tu boca la palabra, y aún en la boca de tus hijos, y en tu descendencia. Aleluya. Si tú eres valiente, ¿qué tal si ahí escribes: yo estoy dispuesto a pasar por el horno para tener crecimiento espiritual? Si eres valiente, vamos. Estoy dispuesto a entrar en el horno para tener un crecimiento espiritual. Mi amado, hay dos simbolismos muy interesantes: el fuego que se manifiesta en el horno y el fuego que está en la antorcha. Ambos, mis amados, son un instrumento que el Señor usa para que la ofrenda que Abraham entregó fuera transformada en humo. Aquí hay algo muy interesante: el horno, la antorcha, la ofrenda. Tanto el horno como la antorcha provocaron que la ofrenda cambiara su estructura y comenzara a humear para que subiera con un aroma agradable delante del Señor y el Señor lo aceptara. ¿Ok? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando entramos al horno de la prueba, al fuego ardiente de la prueba comienza a consumirnos. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos aceptados delante del Señor como un holocausto viviente. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 1, dice, te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esta ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Mi amado, todo lo que entra al fuego del Señor, todo lo que entra al fuego del Señor es destruido a causa del juicio. Es decir, quiero mostrarte esto. Ese fuego que está ahí es una teofanía. ¿Qué es esto? La teofanía es la intervención de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento, actuando en la vida de una persona. Y cuando se manifiesta esta teofanía en alguien, es ahí donde la obra asombrosa del Señor transforma y consume lo que a Dios no le agrada. Por eso cuando entramos en la prueba nos duele. Una persona que entra al horno de la prueba, por eso las emociones son transformadas, el carácter es transformado, nuestros arranques son cambiados, aún nuestro lenguaje, porque cuando entramos en la prueba empieza ese humo que comienza a transformar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo a causa de la obra del Señor. Es en el horno donde eres transformado. Si alguien te dice es que yo soy un hijo de Dios y su manera de ser sigue siendo la misma de siempre, quiere decir que no ha entrado en el horno. Vamos juntos. Este primer horno
es el reflejo también del compromiso que adquiere el Señor con nosotros. El mismo compromiso que hizo el Señor con Moisés en la zarza, ¿te acuerdas? La zarza ardiente, fuego y humo. Pero también es el mismo compromiso que adquirió el Señor con el pueblo de Israel, cuando dice la Escritura que el Sinaí humeaba. Esos dos simbolismos son punto perfecto de compromiso de Dios. Cuando tú entras al horno, el Señor se compromete a tratar tu vida, a cambiarte, a renovarte, a impulsarte, a catapultarte a otro nivel, a fin de que puedas recibir su bendición. Amén. Por esto, cuando nosotros estamos en medio de la prueba, en medio del horno, ese humo espiritual es reflejo de que nuestra carnalidad está siendo destruida, pero también es reflejo de la alianza que hace el Señor contigo en medio de la prueba. Pues es Él, mi amado, es Él, mi amada, el que te guía al arrepentimiento. Por esto, una persona que entra a la prueba se arrepiente de muchas cosas y es transformada. Normalmente, mi amado, alguien que se deja guiar en medio de la prueba, su vida nunca vuelve a ser la misma. Pero ahora yo quiero llevarte a otro punto. Curiosamente, enseguida, despuesito de que el horno y la antorcha se manifiestan con Abraham, el Señor le dice algo, que Él le iba a entregar las tierras de todos sus enemigos a su descendencia. Abraham fue el que pasó el horno, pero su descendencia obtuvo la bendición. Observa esto. Nos está dando a entender el Señor lo fructífero, lo glorioso que es pasar por el horno. ¿Por qué? Porque cuando somos transformados y tratados, terminamos siendo un vaso de honra y ensanchado para recibir toda bendición. Y cuando nosotros somos tratados, entonces el Señor nos permite vencer, tomar aquello que no habíamos podido adquirir tiempo atrás, que no habíamos podido conquistar. ¿Por qué? Porque dentro del horno, todas nuestras ataduras, todo lo que no nos permitía tener paz es consumido. ¿Y qué es lo que a veces nos mantiene atados? Nuestro pasado, pero también nuestra naturaleza pecaminosa. Este horno del que estamos hablando también trata con nuestro pecado, con esas ataduras, con todo aquello que está produciendo en nosotros estancamiento. Y quiero ponerte un ejemplo. Este tiempo, para muchos, este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena, para muchos ha sido una prueba, ha sido un horno, porque muchos se han tenido que enfrentar a descubrir que solamente a través de su comunión con Dios pueden destruir su carácter, pueden mantener la paz interna. Solo a través de la comunión con Dios pueden evitar ciertos pecados, pueden vencer sus batallas. Y quiero ponértelo bien fácil. Si no hubiéramos pasado por este aislamiento, ninguno de nosotros hubiera crecido. Si tú te miras a 2 meses hacia atrás, no eres la misma persona. El aislamiento, el horno ha permitido que muchos de nosotros nos arrepintamos, que muchas personas de nuestra familia vengan a Cristo, una obra que si no fuera a causa de este horno de crecimiento espiritual, no hubiéramos alcanzado. Así que hoy podemos decirle al Señor, gracias porque nos permites entrar al horno del crecimiento. Gracias porque me has permitido ser ayudado por ti en medio de la prueba. Amén. ¿Alguien le puede agradecer al Señor? ¿Alguien puede escribir ahí, gracias porque me has permitido entrar al horno del crecimiento espiritual?
Vamos a ver el siguiente horno, mi hermano. Le he puesto el horno del aprendizaje. Hay varios tipos de personas. Antes de entrar en materia, quiero decirte algo que hace tiempo escuché. Hay 3 tipos de personas. Los tontos, los que no aprenden de su experiencia ni de la experiencia de los demás. Los normales, los que no aprenden de la experiencia de los demás y tienen que pasar por conflictos personales para aprender la lección. Y los sabios, los que aprenden de la experiencia de otros para evitar conflictos propios y aprenden también de su propio conflicto. Y en eso se centra este horno del aprendizaje. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19, verso 28. Dice la Escritura, Génesis 19, 28. Miró hacia Sodoma, Gomorra y todo el valle, y vio que salía humo de la tierra, como el humo que sale de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. Mi amado, si vemos y retomamos este versículo, de acuerdo a la palabra, Lot era el único justo en Sodoma. La palabra nos dice que él sufría del pecado que había en su entorno. Este horno particularmente no trató de manera directa con Lot, le dejó un profundo entendimiento y un gran aprendizaje. Este horno trató con aquellos que rodeaban a Lot. Es decir, el horno del aprendizaje es aquel que trata con aquellos que están en el entorno de aquel que ama a Dios. Y te lo llevo a aplicarlo. Lot les había dicho a sus yernos, o más bien a sus futuros yernos, porque no estaban casados con sus hijas. Y estoy seguro que les dijo, vámonos de aquí, va a venir destrucción. Y estos hombres no hicieron caso a la instrucción de Lot. Por el contrario, estoy bien seguro que se burlaron de él. Es decir, que la vida alejada de sus yernos y de todo Sodoma y de todo Gomorra no permitió que escucharan la advertencia. Vámonos de aquí porque viene destrucción. Este horno, mi amado, no consumió a Lot, pero sí consumieron a aquellos que no recibieron la instrucción de Lot. Es decir, este horno actúa en 2 direcciones. De manera personal, al Hijo de Dios le produce temor, le produce honra a Dios, porque está viendo que en medio de la dificultad, él o ella no está siendo tocado, sino que está siendo librado de la destrucción. Pero también se manifiesta en la gente que está en su entorno, provocando que aquellos que dijeron no, que aquellos que rechazaron la advertencia, sean sometidos a un trato muy fuerte. ¿Y cuál fue el trato en Sodoma? Fuego. ¡Qué impresión! Es decir, este horno de manera particular, mis amados, este horno que nos lleva a la advertencia, que nos lleva a la sanción, pero no personal, sino en nuestro entorno, nos refleja la condición del corazón de muchos. Y esto es la condición del engaño, la condición del adormecimiento espiritual, la condición de que muchos se dejan ser seducidos en su mente y en su corazón, de que muchos permiten la rebeldía interna porque no quieren ser corregidos. Este horno, mis amados, nos alerta y nos lleva a aprender de los errores de los demás. Es decir, uno de los errores del cual tenemos que aprender y practicar todos los días es no permitir que nuestro corazón se engrose, sino aceptar la reprensión, aceptar la advertencia, aceptar la corrección. ¿Por qué? Porque este horno, mis amados, saca a la luz el corazón de aquellos que rechazan al Señor. Por eso la Escritura me deja ver algo hermoso y nosotros tenemos que echar mano
de esta promesa, para que esta promesa que te voy a leer se cumpla en nosotros día tras día. No permitir que un día pase sin que oremos esto. Y vamos a la escritura y te lo quiero leer. Te la voy a leer de la Biblia, de la versión Palabra de Dios para Todos. Y está en Ezequiel capítulo 36, verso 25. Vuelvo a repetirte. Nosotros no debemos permitir que nuestro corazón se engrose. Mira lo que dice Ezequiel 36, 25. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Aleluya. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. El corazón engrosado refleja el corazón de la esposa de Lot. Refleja el corazón de los habitantes de Sodoma. De hecho, la Escritura nos muestra que uno de los principales pecados era el corazón orgulloso y la ociosidad. Mi amado, aprendamos de los errores de los demás. No nos topemos en la práctica de errores que han destruido a muchos. Vamos a aprender el siguiente horno. Es el tercer horno de este día, al cual yo le he puesto el horno de la provisión. El horno de la provisión. Vamos al libro de Levítico, capítulo 26, verso 26. Y te lo voy a volver a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura, Levítico 26, 26. Cuando yo les corté el suministro de comida, mírame, préstame atención ahí en tu televisor. ¿Cuántas ocasiones has estado tan restringido de alimento que te has llegado a quejar? ¿Cuántas veces has estado tan restringido de bendición que has llegado a decir, ¿dónde está el Señor? Mira, vamos a profundizar. Cuando yo les corté, dice el Señor, yo les corté el suministro de comida, habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para 10 mujeres horneen el pan. ¿Esto qué significa? En un horno, en el horno familiar, caben 10 panes, de acuerdo a lo que normalmente tenían en las casas. Y esa era la ración de pan que comía una familia, una sola familia, por 2 días. En ocasiones solo les llegaba a durar un día, 10 panes. Y mira lo que está diciendo aquí la Escritura. De tal manera que ese horno que era familiar, ahora se ha vuelto el horno comunal para 10 familias. ¡Qué impresionante! Y continúa la Escritura. Ellas racionarán tanto el pan que ustedes comerán su ración, pero quedarán con hambre. ¡Qué cosa tan fuerte! Mi amado, y quiero poner mi dedo en la herida, porque solo así vamos a aprender. Muchas ocasiones nos acostumbramos a la provisión. Nos acostumbramos a la provisión económica, a la provisión de salud, a la provisión de paz, a la provisión de alimento. Y Dios muchas ocasiones permite que seamos metidos en este horno para que aprendamos a valorar lo que el Señor nos ha dado. Y quiero preguntarte algo, mi hermano. Si tú eres padre de familia, quizás vas a voltear a ver a tus hijos. Pero Dios, yo veo en este versículo que Él está molesto. Porque muchas veces menospreciamos lo que el Señor nos da. Tengo una pregunta. ¿Cuánta alegría tendría alguna persona que pueda comer lo que tú desperdicias? ¿Con cuánto gusto alguien
podría estrenar, escúchalo, estrenar tus zapatos viejos. ¿Con cuánto deleite alguien podría estudiar en donde tú estás estudiando? O vivir donde tú vives. O simplemente tener el celular que tú tienes. Pero ¿qué sucede? Nos acostumbramos a la bendición. Nos es tan normal que nos olvidamos que todo viene del Señor. Y yo veo en estos versículos que el Señor permitió la disciplina, porque aún el pueblo del Señor no disfrutaba, no valoraba la presencia de Dios. Y cuando hacía este mensaje, el Señor me hizo entender esto. ¿No será que muchos de nosotros estamos aislados, sin poder ir al salón, sin poder reunirnos como lo solíamos hacer antes, porque no valorábamos la manifestación de amor? Porque no valorábamos a los hermanos, no valorábamos las cosas que el Señor ponía delante de nosotros. Estoy seguro que esto, como lo hemos platicado, es una gran disciplina de parte de Dios. Si volvemos a lo que pasó con el pueblo de Israel, ellos se enfrentaron a este horno de la escasez, llamémosle así, a causa de su pecado. Y su pecado era deshonrar al Señor. Menospreciaban lo que el Señor colocaba enfrente. Porque el pueblo era desobediente a dos cosas. Era desobediente a sus mandamientos y eran desordenados dentro de su casa. Y esto provocó escasez. Y no solo la escasez. La Escritura nos muestra versículos adelante en Levítico que esto había venido. Y como consecuencia, muchos de los enemigos del pueblo se habían levantado contra ellos, porque tampoco valoraban la paz y la protección que el Señor les daba. Mi amado, al momento de hacer esto, justamente con este versículo, el Señor me hizo entender dos cosas muy fuertes. Este horno de la escasez trae dos tipos de trato. El trato que es temporal y el trato que es espiritual. ¿Cuál es el trato temporal? Justamente la escasez, justamente la falta de provisión, justamente la falta de unidad, de no saber cómo se iba a defender el pueblo. Pero el trato espiritual es mucho más rudo, porque el Señor permitía que en su conciencia se generara tan drásticamente la falta de paz como resultado de su conducta, al grado que ellos sentían juicio, terror, angustia, congoja. Es decir, cuando pasamos por este horno, no solamente hay escasez, sino que internamente no hay paz. Hay algo horrible internamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite para que aprendamos a valorar su gloria, su presencia y todo lo que Él nos pone adelante de nosotros. Cuando dice en el libro de Levítico 26:26 y hace referencia al sustento de pan o suministro de pan, no recuerdo cómo aparece en la Reina Valera, es el reflejo de la sequía que produce el horno. ¿Para qué? Para que nosotros corramos a la única fuente de provisión, quien es el Señor. Por eso en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 10 dice, Salmos 34:10, dice, hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. ¡Aleluya! Te lo vuelvo a leer, está extraordinario este versículo. Salmos 34:10 dice, hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. ¡Aleluya! Mi amado, ¿quieres correr al Señor? Muchas veces necesitamos aprender a valorarlo para correr a Él. Si hay alguno dispuesto
ahí puede colocar un comentario declarando: yo correré al Señor y nada me va a faltar. Amén. Mi amado, el Señor nos enseña a confiar en Él. ¿Por qué? Porque la confianza va a provocar que crezcamos en estatura espiritual, pero también aprendamos a valorar lo que de Él viene. ¿Por qué? Porque no involucra lo que tienes en las manos, involucra de quien lo recibes. Tenemos que aprender a colocar nuestra mirada en el Señor. Amén. Y vamos a repasar el último horno de esta mañana. El cuarto horno. Mañana, primero Dios, si el Señor nos permite despertar, platicaremos de algunos más. Todo esto son etapas por las cuales tú y yo vamos pasando. Y si no las has pasado, no es de que sea profeta, las vas a pasar. Pero tienes que saber qué es lo que vas a aprender en ellos. Y este siguiente horno es el horno de Egipto. Este horno, de manera específica, el Señor lo usa para que no vuelvas a tu antiguo yo. Vuelvo a repetirlo, para que no vuelvas a tu antiguo yo, sino al contrario, abomines la persona que fuiste en el pasado, que nunca desees volver a colocarte la antigua vestidura. Esa vestidura del hombre viciado, de la mujer viciada conforme a las cosas del mundo. Y te lo pregunto de manera directa. ¿Te gustaría volverte a vestir con deudas? ¿Con pornografía? ¿Con alcoholismo? ¿Con drogadicción? ¿Con violencia intrafamiliar? ¿Vestirte una vez más de enfermedad? No, ¿verdad? Para eso es este horno. Mi amado, vamos a la escritura, al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 20. Y si alguien está conectado al mensaje, ¿qué tal si escribes en tus comentarios: yo sigo a Cristo y no volveré al mundo? Vamos, ahí escríbelo. Me gozo en leer tus comentarios. Yo sigo a Cristo y no volveré al mundo. Deuteronomio capítulo 4, verso 20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro. Vamos, si esta frase está ahí, circúlala. Del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Aquí hay una causa, una acción y una reacción. El Señor te saca de Egipto para que tú seas pueblo de su heredad. Amén. Al momento de estar estudiando esto, encontré algo. Este horno de hierro no es como lo que viene a tu mente, un horno hecho de metal. No. El horno de hierro, al momento de investigarlo, es un horno excavado. Así como, llamémosle así, el horno donde meten la barbacoa. Pero no es un horno que sea de 1 metro, de 1,5 metros. Es un horno que llega a tener hasta 20 metros de profundidad. Y cuando el Señor me mostraba este tipo de horno, me hizo entender algo y me encantó. Es el horno donde el Señor opera en tu vida, escarbando hasta lo más íntimo. Corta, penetra hasta lo profundo. Y el Señor me llevó a comprender que este horno de hierro es la función en la que opera la palabra de Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo primero que me hizo entender nuestro buen Dios es que este horno, lo primero con lo que trata es con la incredulidad. Y lo único que puede sacar a la luz de incredulidad es la palabra de Dios. Y el Señor me hizo entender algo y te lo quiero compartir. Las coyunturas son aquello que te permite mostrar físicamente un movimiento. Son los codos, los hombros, todas las coyunturas, todas las articulaciones, las cuales externamente son visibles. Es decir,
aún la incredulidad es visible a tu entorno. Aún esa conducta horrible es visible a la gente que nos rodea, pero los tuétanos no los ves, no puedes ver tus huesos, y los tuétanos menos, porque es la parte que está al interior del hueso, y estos tuétanos revelan la vida oculta que tenemos. Y solamente a través de la palabra puede penetrar para cambiar a través de la luz del Señor nuestra vida interna y nuestra vida externa. Sacar el engaño, sacar la incredulidad, porque el engaño y la incredulidad roban vida al creyente. Por esto, solamente a través de escarbar en lo más íntimo, vamos a descubrir lo que Satanás un día plantó. Lo plantó a través de nuestros pensamientos, lo plantó a través de las rebeldías, lo plantó a través de las maldiciones generacionales. Y ahí se cumple la palabra cuando declara: toda semilla que no ha plantado mi Padre es arrancada. Pero ¿cómo? Solamente a través de escarbar profundamente. Pero aún las intenciones del corazón son manifestadas. ¿Por qué, mi amado? Porque tú y yo sabemos que muchas personas son convenencieras, muchas personas son traicioneras e interesadas, y hasta que se les da el tiempo correcto para que manifiesten su corazón, nos damos cuenta, no en el inicio. Por eso el Señor permite que entremos en este horno, para que lo más interno que hay en nosotros, nuestras intenciones, todo lo que somos, salga a la luz y sea juzgado, sea pesado y sea desbaratado. ¿O acaso te gustaría seguir siendo la misma persona que solías ser? Por esto, mi amado, solamente la palabra lo puede hacer. Porque cuando somos limpiados por medio de la palabra, se cumple que somos un vaso. Y el vaso solo puede ser limpiado a causa del agua pura de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos retener la presencia del Señor y la podamos impartir sin que eso sea manipulado ni ensuciado. Amén. Es decir, el horno de hierro nos juzga. ¿Para qué? Para que seamos redarguidos y vayamos al arrepentimiento. Hago un pequeño resumen. Todos los hornos que vamos a estar aprendiendo, los hornos que hemos pasado y aún los que vamos a seguir pasando, porque es normal, para que no nos quedemos estancados. Estos hornos nos guían a dos cosas: al arrepentimiento y a temer al Señor. Este horno de hierro, de manera específica, revela el corazón del hombre, porque nos muestra de dónde nos sacó el Señor, pero también nos revela los lugares en los que hemos estado vagando, el desierto, y nos lleva a ver nuestro destino. Aleluya. Es decir, mi amado, si lo vemos desde otro ángulo, este horno, todo comienza cuando recibes a Jesús en tu corazón. Te saca de Egipto y empieza un desierto, donde vamos siendo tratados todos los días, en todo tiempo, porque el desierto que todos recorremos es nuestra alma, porque en nuestra alma está el deleite del pecado, en nuestra alma está el deleite y el descontrol de nuestras emociones, en nuestra alma están todas nuestras pasiones. Y a través de este horno el Señor comienza a quitar lo que estorba. Es decir, este horno tiene la intención de que el Señor busca que tú y yo aborrezcamos nuestro yo, aborrezcamos nuestro pasado, aborrezcamos nuestra carne. ¿Para qué? Para hacernos arder en una pasión y en una adoración consciente al Señor. Así que, mi hermano, si hoy tú estás pasando por alguno de estos hornos que hemos platicado, más allá de decir: no, Señor, ya está dura la prueba, solo alábalo. Y yo te pido que si tú pasas por algún horno, alguna prueba,
yo te pido que te pongas ahí en pie. O simplemente cierres tus ojos e inclines tu rostro para que el Señor nos dé la sabiduría para poder pasar en aprendizaje estos hornos. Padre bendito, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, porque nos das la bendición de pasar por el horno de la prueba. Nos das la bendición de pasar, Señor, por los momentos en los que somos tratados, probados, transformados, porque sabemos que solamente a través del fuego vamos a ser renovados. Y hoy te damos gracias, Señor, por las veces que nos has permitido pasar por la escasez, porque así aprendemos a valorarte. Te damos gracias, Señor, por las veces que has tratado con nuestras emociones, con nuestras pasiones, con nuestro carácter, con el pecado. Gracias, Señor, porque en verdad aborrecemos quién solíamos ser. Yo no quiero volver, Señor, a mi pasado. Yo no quiero ser ese hombre vestido de adicciones ni vestido de tropiezo, sino quiero ser aquel hombre, Señor, que traiga gloria y honra a tu presencia. Por eso hoy te alabamos y juntamente te levantamos nuestras manos honrándote, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pastor, tú eres, Señor, el único Dios y verdadero Rey. Y hoy en el nombre de Jesús te agradecemos la obra perfecta que haces en nosotros. Y te rogamos, Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, esta enseñanza no termina aquí, aún es extensiva. Así que no olvides, mañana, primero Dios, si el Señor nos presta la vida, nos reunimos a las 8 de la noche para continuar con esto. Pero antes de terminar, también tenemos la bendición de poder honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y quiero leerte un versículo que está en la Escritura y está en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 11. Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Qué bonito lo que el apóstol Pablo dice. También declara la palabra que no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, mi amado, nosotros como delante del Señor tenemos que honrarlo. Así que hoy yo te invito a que ahí tú levantes tu semilla y vamos a honrar a nuestro Señor y podamos cegar lo material. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a presentarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estamos agradecidos por lo que tú nos has dado de alimento espiritual y hoy traemos delante de ti, Señor, lo material. Y te honramos a ti, Señor, y te pedimos recíbelo tú. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te honramos, Señor. Amén. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz Día de las Madres. Nos vemos mañana.